El aeropuerto estaba lleno de la sinfonía habitual de los viajes. Maletas con ruedas deslizándose sobre pisos pulidos, anuncios de embarque apagados que resonaban en los altavoces, pasos apresurados que resonaban en la terminal, mientras los pasajeros se apresuraban a llegar a sus puertas, algunos cansados curú de vuelos de larga distancia, otros con los ojos brillantes y ansiosos por nuevas aventuras, pero todos avanzando con un propósito, cada uno en su propio viaje hacia algún otro lugar. Entre el mar de viajeros que serpenteaban por la abarrotada terminal, Ethan Parker, de 12 años, caminaba junto a su niñera, agarrando las correas de su mochila, su mirada oscilando entre las grandes pantallas de salidas en el techo y la pequeña tarjeta de embarque en su mano, su emoción apenas contenida bajo la actitud serena que su padre siempre lo había alentado a mantener en espacios públicos. Ethan no era ajeno a volar, ni tampoco desconocía el tranquilo lujo de la primera clase, pues había viajado más veces de las que podía contar, a menudo acompañando a su padre en viajes de negocios, pero hoy era diferente. Hoy, por primera vez, volaba solo, sin la presencia tranquilizadora de su padre a su lado, y aunque no estaba exactamente nervioso, había un cierto peso que acompañaba a navegar esta experiencia por su cuenta, una presión silenciosa para comportarse correctamente, para seguir cada instrucción, para ser exactamente el joven educado y elocuente que su padre lo había criado para ser. Mientras él y su niñera se acercaban a la puerta de embarque, la azafata escaneando sus boletos con una sonrisa cortés pero distraída, Ethan sintió el familiar aleteo en el estómago, la anticipación del despegue, la emoción de elevarse por encima de las nubes, la tranquila certeza de que durante las próximas horas, el mundo de abajo se sentiría pequeño, distante, insignificante, en comparación con la infinita extensión de cielo que se extendía ante ellos. Al subir al avión, inhaló el aroma fresco y ligeramente estéril de la cabina, una mezcla de cuero, café y un leve toque de productos de limpieza, mientras sus ojos escrutaban la espaciosa sección de primera clase, donde le habían asignado un asiento junto a la ventanilla, aunque ya sabía que no quería sentarse allí. Ya sabía que prefería el pasillo, que le gustaba el espacio adicional, que disfrutaba de poder estirar las piernas sin sentirse confinado, y había estado preparado para hacer esa pequeña y simple solicitud, preparado para preguntarle a la azafata si podía cambiarse a un asiento disponible en el pasillo, como había hecho en tantos vuelos anteriores. Pero lo que no sabía, lo que no podía haber previsto, era que ese vuelo, esa solicitud ordinaria, esa interacción aparentemente intrascendente, estaba a punto de desencadenar una cadena de eventos que nadie a bordo vería venir. Un momento que iría mucho más allá de un simple cambio de asiento. Un momento que dejaría a toda la tripulación en apuros. Un momento que demostraría lo poco que esa azafata sabía realmente sobre el chico sentado frente a ella. Porque lo que ella no sabía, lo que nunca podría haber adivinado, era que el padre de Ethan Parker no era un simple hombre de negocios rico que reservaba billetes de primera clase para su hijo. No, el padre de Ethan Parker era el dueño de la aerolínea. Y antes de que aterrizara este vuelo, ese hecho lo cambiaría todo. Ethan entró en la cabina de primera clase. Su mirada recorrió las filas de amplios asientos de cuero, cada uno meticulosamente ordenado, cada mesa de bandeja perfectamente alineada. El sutil zumbido del sistema de aire del avión llenaba el espacio por lo demás silencioso mientras algunos de los primeros pasajeros se acomodaban en sus asientos, acomodaban sus pertenencias, bebían bebidas antes del vuelo y hojeaban las revistas de a bordo mientras esperaban la salida. Mientras se acercaba a su asiento asignado, el 3A, un asiento de ventanilla cerca de la parte delantera de la cabina, dudó por una fracción de segundo, sus dedos apretando las correas de su mochila. Su mente ya estaba decidida a cambiar a un asiento de pasillo, una preferencia que había desarrollado a lo largo de años de volar, un cambio simple que nunca antes había sido un problema, una solicitud que siempre había sido respondida con nada más que un asentimiento y un gesto cortés para un asiento libre. Se giró ligeramente, escudriñando los asientos de pasillo vacíos, solo unas filas más adelante, detectando al menos 2 opciones desocupadas.
Antes de cambiar su atención a la azafata más cercana, una mujer de unos 30 y tantos años con un uniforme pulcramente planchado, su cabello rubio recogido en un moño apretado, su expresión aguda e ilegible, su etiqueta con su nombre, brillando bajo las luces del techo de la cabina con las letras grabadas, deletreando C. Reynolds. Ethan, siempre atento a ser educado, se aclaró la garganta un poco antes de hablar, con voz firme pero suave, postura recta. Las palabras de su padre resonando en el fondo de su mente. Siempre sé respetuoso cuando hagas pedidos. Los modales te llevarán más lejos que el derecho. Disculpe, señora dijo, ofreciendo su mejor sonrisa, la que normalmente tranquilizaba a los adultos, la que lo hacía parecer maduro para su edad, la que siempre le conseguía lo que necesitaba sin cuestionarlo. ¿Sería posible que me cambiara a un asiento de pasillo? Vi que hay un par de asientos libres justo allí. Por un breve momento, la solicitud quedó suspendida en el aire. Simple, razonable, nada fuera de lo normal, hasta que los labios de la azafata se apretaron en una delgada línea, sus hombros se tensaron ligeramente mientras lo miraba de arriba abajo. El peso de su mirada era más pesado de lo necesario, más escrutador que curioso, como si estuviera evaluando si él pertenecía o no a esa sección del avión. Ella exhaló por la nariz, apenas disimulando su irritación, antes de cruzar los brazos sobre el pecho, con un tono cortante, despectivo, sus palabras impregnadas de la inconfundible impaciencia de alguien que ya había decidido que esto era un inconveniente, que no valía la pena considerar esta petición, que esta era una conversación que no tenía interés en prolongar. No, dijo, la palabra corta, definitiva, absoluta. Ethan parpadeó, ligeramente sorprendido por la brusquedad de su respuesta. No porque nunca le hubieran dicho no antes, sino porque nunca se lo habían dicho así. No con una firmeza tan fría, no con una falta de interés tan obvia, no con una negativa tan inmediata e inquebrantable, sin siquiera un segundo de consideración. Dudó un momento y cambió un poco el peso del cuerpo, sin saber si había dado un paso en falso, sin saber si había expresado mal la petición, sin saber si ella simplemente había entendido mal lo que estaba pidiendo, y así, todavía decidido a ser educado, todavía sin querer asumir lo peor, lo intentó de nuevo, con la voz serena, tranquila, paciente. Solo quería decir que si no fuera un problema, ya que vi que esos asientos aún no están ocupados, no me importa esperar hasta que termine el embarque para asegurarme de que sigan libres, explicó, manteniendo un tono neutral, con cuidado de no sonar exigente, con cuidado de dejar en claro que no estaba pidiendo nada irrazonable, con cuidado de darle la oportunidad de reconsiderar, pero no lo hizo. En cambio, apretó la mandíbula y cruzó los brazos con firmeza, mientras dejaba escapar un suspiro exasperado, sacudiendo ligeramente la cabeza como si esta conversación ya se hubiera prolongado demasiado, como si su pedido fuera absurdo, como si tuviera cosas mucho más importantes de las que ocuparse que un niño que le pedía que cambiara de asiento. Dije que no, repitió, su voz más aguda esta vez, más cortante, más definitiva, entrecerrando los ojos ligeramente mientras daba un pequeño paso más cerca. Su presencia se elevaba sobre él ahora, el tipo de postura que los adultos a menudo adoptaban cuando querían afirmar su autoridad, el tipo de postura que tenía como objetivo recordarle que era un niño, que él no estaba a cargo aquí, que no podía hacer demandas. A Ethan se le retorció un poco el estómago, no de miedo ni de vergüenza, sino de algo más, algo silencioso, algo tácito, algo inquietante para lo que no sabía exactamente cómo llamarlo, algo en la forma en que lo miraba, algo en la forma en que lo había despedido sin esfuerzo, algo en la forma en que ya había tomado una decisión sobre él antes de que él terminara la frase. Abrió la boca, a punto de decir algo más, a punto de insistir en que no quería causar problemas, que no estaba tratando de ser difícil, que era solo una simple petición, que ya había hecho esto antes, que ninguna otra azafata le había dicho nunca que no, que su padre siempre decía que estaba bien, pero antes de que pudiera hablar, antes de que pudiera pronunciar otra palabra,
Ella dio otro paso hacia adelante, bajando la voz, con un tono más agudo, más duro, más frío. Escucha, dijo. Y esa palabra cortó el aire como una cuchilla. Su paciencia estaba al límite. Entrecerró los ojos mientras se inclinaba ligeramente hacia adelante. Sus siguientes palabras fueron pronunciadas con el tipo de advertencia silenciosa que no dejaba lugar a discusión. No sé quién te crees que eres, pero por si nadie te lo había dicho antes, esto es primera clase. Aquí tenemos reglas. No puedes pedir lo que quieras y esperar que la gente te atienda. Te sientas donde dice tu boleto y eso es definitivo. Las palabras fueron como una bofetada, no por su volumen ni por su agresividad, sino por su suposición, por su significado tácito, por la forma en que implicaban algo sin decirlo abiertamente, por la forma en que sugerían que ella ya había decidido qué tipo de chico era, que ya lo había metido en una caja, que ya había determinado, sin saber nada de él, que no merecía ninguna consideración. La mandíbula de Ethan se tensó ligeramente. Su pecho se apretó. Su mente se llenó de cosas que podía decir, cosas que quería decir, cosas que debía decir. Pero antes de que pudiera hablar, antes de que pudiera procesar el peso del momento, la azafata se enderezó. Se sacudió la parte delantera del uniforme mientras daba un paso atrás. Su postura ya estaba cambiando a algo indiferente, despectiva, como si toda esta conversación nunca hubiera sucedido, como si ya no valiera la pena dirigirse a él. Toma asiento, dijo simplemente, antes de girar sobre sus talones, alejarse, desaparecer hacia la parte delantera de la cabina sin mirar atrás. Y por primera vez en su vida, Ethan Parker comprendió. Ella no sabía quién era él, y eso significaba que no tenía idea de lo que acababa de hacer. Ethan permaneció inmóvil durante unos segundos, con las manos todavía agarrando las correas de su mochila, su respiración constante pero mesurada, sus pensamientos moviéndose a una velocidad que no podía seguir del todo, el peso de la interacción presionándolo de una manera que se sentía más pesado de lo que debería haber sido. Más pesado que una simple negativa, más pesado que un inconveniente menor, más pesado que simplemente que le dijeran que no. Ya no se trataba del asiento, se trataba de la forma en que lo había mirado, la forma en que le había hablado, la forma en que lo había desestimado como si no fuera más que un niño con derecho a algo que no merecía, la forma en que había asumido algo sobre él, sin saber una sola cosa. Exhaló lentamente, obligando a sus hombros a relajarse, acallando la extraña e inquietante frustración que crecía en su pecho, recordándose a sí mismo que no valía la pena enojarse por eso, que se trataba de una sola persona, que no importaba. Pero aún así, mientras se giraba hacia su asiento asignado, deslizándose en el lujoso sillón de cuero, colocando su mochila debajo de sus pies, abrochándose el cinturón de seguridad con movimientos precisos y controlados, no podía quitarse de encima el dolor persistente de cómo ella le había hablado, de la forma en que lo había rechazado con tanta decisión, de la forma en que había dejado en claro, en términos inequívocos, que él no era lo suficientemente importante como para complacerlo. Buscó su teléfono y desbloqueó la pantalla con memoria muscular, mientras sus dedos se cernían sobre sus mensajes, en un debate silencioso que se libraba en su mente sobre si debía decir algo o no, si valía la pena mencionarlo o no, si a su padre le importaría o no algo tan pequeño. Y entonces, antes de poder detenerse, antes de poder reconsiderar la decisión, antes de poder recordarse a sí mismo que esto era solo un asiento y no un problema real, escribió un mensaje breve y simple, con el pulgar sobre el botón de enviar solo por una fracción de segundo, antes de presionarlo con silenciosa firmeza. Ethan, acabo de embarcar. La azafata no me dejó cambiar de asiento. No estaba seguro de qué esperaba como respuesta. Tal vez un breve reconocimiento. Tal vez un casual, qué pena o quédate quieto. No es gran cosa. Tal vez nada en absoluto. Después de todo, su padre era un hombre ocupado, siempre en reuniones, siempre lidiando con asuntos más grandes e importantes, siempre moviéndose, siempre trabajando, siempre ocupado con cosas mucho más allá de un asiento en un avión. Pero entonces, apenas 10 segundos después, su teléfono vibró en su palma. El nombre de papá apareció en la pantalla.
Parpadeó. Eso fue rápido. Ethan vaciló, tragándose el pequeño nudo de incertidumbre que se le formaba en la garganta, antes de pasar el dedo por la pantalla y llevarse el teléfono a la oreja, con voz tranquila cuando respondió. «Hola, papá. ¿Qué vuelo?» La pregunta llegó sin preámbulos, sin saludo, sin vacilación. La voz de su padre tranquila pero cortante, suave pero con un filo cortante. Algo peligroso, algo que Ethan reconoció al instante, algo que envió un destello de comprensión por su columna vertebral antes de que tuviera la oportunidad de procesar lo que estaba sucediendo. Ethan se sentó un poco más erguido. Vuelo 417, directo a Los Ángeles. ¿Por qué? Un breve silencio se extendió entre ellos. El tipo de silencio que no estaba vacío sino lleno de pensamientos no expresados, lleno de decisiones que ya se estaban tomando, lleno de la tranquila y calculada consideración de un hombre que nunca actuaba sin un propósito. Entonces su padre exhaló un sonido lento, pausado, medido. ¿Cómo se llamaba la azafata? A Ethan se le retorció un poco el estómago. Una parte de él ya sabía, ya entendía. ¿A dónde iba a parar todo esto? Ya se daba cuenta de que acababa de desencadenar algo mucho más grande que él. Algo que ya no estaba bajo su control, algo que se desataría con la fuerza silenciosa e inevitable de una tormenta que ya había empezado a formarse en el horizonte. Aún así, respondió. Sí, Reynolds. Otra pausa. Luego, solo 2 palabras. Yo me encargaré. Y entonces la línea se cortó. Ethan bajó el teléfono lentamente, mirando la pantalla oscura, con el corazón latiendo un poco más rápido que antes, su mente llena de posibilidades, de preguntas, con el peso persistente de las palabras, yo me encargaré, sabiendo muy bien que su padre nunca decía nada que no quisiera decir. Y en la cocina, unas filas más adelante, completamente ajena a la silenciosa tormenta que acababa de desencadenar, la azafata Claire Reynolds cumplía con sus obligaciones con la misma confianza inquebrantable, todavía completamente convencida de que había puesto en su lugar a un niño mimado y con derecho a todo, todavía creyendo que el asunto estaba resuelto. Lo que no sabía, lo que no podía saber, era que su nombre acababa de ser pronunciado en el tipo de conversación que podría desentrañarlo todo. Y cuando se diera cuenta de la verdad, ya sería demasiado tarde. El avión llevaba rodando apenas unos minutos cuando la primera onda de cambio recorrió la cabina, tan sutil al principio que nadie lo notó, tan silenciosa que fue casi imperceptible, apenas un destello de movimiento en la parte delantera del avión, apenas una breve conversación entre 2 miembros de la tripulación, apenas un cambio levísimo en la energía, a medida que la atmósfera dentro del avión se volvía más densa, más pesada, más expectante. Aunque nadie entendía muy bien por qué, Ethan estaba sentado en su asiento, con el teléfono sobre el regazo, intacto, con los dedos entrelazados, la mirada fija en el respaldo del asiento que tenía delante, y la mente repitiendo la última conversación que había tenido con su padre. El corazón le latía con firmeza, pero un poco más rápido que antes, no por miedo ni por nerviosismo, sino por la tranquila anticipación que le producía saber que algo importante estaba a punto de suceder, algo inevitable, algo irreversible, algo para lo que nadie más en ese vuelo estaba preparado. Más adelante, cerca de la cocina, Claire Reynolds estaba hablando con otra azafata, con un tono enérgico, una postura recta y una expresión que aún conservaba el más leve rastro de fastidio de su interacción anterior. Cuando recibió la llamada, el intercomunicador cerca de la cabina sonó, un sonido mecánico y agudo que atravesó el silencioso zumbido del avión, y por un momento, apenas reaccionó, suponiendo que se trataba de un registro de rutina del capitán, una solicitud de procedimiento estándar antes del despegue, hasta que vio cómo la expresión de su colega cambió en el momento en que respondió, cómo toda su conducta se endureció mientras escuchaba a quienquiera que estuviera al otro lado de la línea. Su agarre en el teléfono se hizo más fuerte ligeramente. Su mirada se dirigió hacia Claire antes de dudar. Sus labios se apretaron como si no estuvieran seguros de si hablar o no. Y luego, después de un intercambio breve y entrecortado, después de un asentimiento tranquilo pero inconfundible,
El teléfono volvió a su receptor y su colega se volvió hacia ella, con una expresión que le retorció el estómago, antes de que pudieran hablar. «El capitán quiere verte». Por un breve instante, Claire no dijo nada, no hizo nada. Su mente luchaba por entender por qué. ¿Por qué ahora? ¿Por qué de repente la llamaban a avanzar cuando ya estaban a unos minutos del despegue? ¿Por qué el capitán, que no tenía ninguna razón para llamarla antes de la salida, acababa de interrumpir los procedimientos previos al vuelo, con lo que solo podía ser una solicitud urgente? Se obligó a mantener una expresión neutra, a enderezar su postura, a exhalar lentamente mientras asentía una vez, con desdén, como si esto no fuera más que un pequeño inconveniente, como si fuera solo otra interrupción menor en un vuelo por lo demás rutinario, y luego giró sobre sus talones, dirigiéndose hacia la cabina con los mismos pasos firmes y seguros que siempre llevaba, sin mirar atrás ni una sola vez, sin sospechar ni una sola vez que a su alrededor, todo el curso de este vuelo ya había comenzado a cambiar. Ethan, que había captado la interacción con el rabillo del ojo, la observó mientras desaparecía detrás de la puerta cerrada de la cabina, observó cómo los murmullos entre los otros asistentes de vuelo se volvían más silenciosos, observó cómo una tensión extraña, casi imperceptible, se instalaba en el aire, extendiéndose sobre la cabina de primera clase como un hilo invisible que se tiraba cada vez más fuerte, el tipo de tensión que le decía, sin lugar a dudas, que su padre acababa de hacer su movimiento. Claire entró en la cabina, y la puerta se cerró con un clic. El espacio cerrado era pequeño pero estaba lleno del silencioso zumbido del equipo. El brillo de los paneles de instrumentos se reflejaba en el parabrisas. El copiloto estaba sentado al lado del capitán, con una expresión indescifrable mientras monitoreaba los sistemas de vuelo, pero era el propio capitán, el hombre que ahora se giraba lentamente en su asiento para mirarla, cuya expresión hizo que algo se apretara en su estómago. El capitán Reynolds, un hombre que había volado durante décadas, un hombre que había comandado aviones en todo el mundo, un hombre que había visto una buena cantidad de problemas durante el vuelo, la estudió con el tipo de mirada tranquila y mesurada, que sugería que ya había tomado su decisión mucho antes de que ella entrara en la habitación. «Siéntate», dijo simplemente, haciendo un gesto hacia el pequeño asiento plegable cerca de la pared. Claire dudó, no porque tuviera miedo, no porque estuviera insegura, sino porque nunca antes la habían convocado de esa manera, nunca había visto al capitán interrumpir las operaciones previas al vuelo para una conversación que pareciera tan deliberada, tan personal, tan calculada. Y aún así, se obligó a mantener la compostura, se obligó a ocultar el pequeño destello de inquietud que crecía en su interior mientras se sentaba en la silla, cruzando las manos cuidadosamente sobre su regazo. Durante unos segundos, el único sonido en la cabina fue el suave pitido de los controles, el murmullo distante de los miembros de la tripulación a través de la radio, el débil rugido de los motores, mientras el avión continuaba su rodaje hacia la pista. Luego, con una voz tan tranquila que le provocó un lento escalofrío en la columna vertebral, el capitán habló. «Acabamos de recibir una llamada directa de la corporación». Su respiración se entrecortó, solo un poco, lo suficiente para que él lo notara. El señor Parker en persona llamó, continuó. Sus palabras eran pausadas, precisas, agudas en su tranquila simplicidad, y con cada sílaba, Claire sintió que el suelo bajo sus pies se movía, sintió que las paredes a su alrededor se cerraban, sintió que el silencioso y creciente temor comenzaba a instalarse en su estómago, mientras la comprensión comenzaba a tomar forma, fría y despiadada. El señor Parker, el dueño de la aerolínea, el hombre que nunca se involucró en operaciones de vuelo menores, el hombre que no debería haber tenido ninguna razón para llamar a este vuelo, a esta tripulación, a este momento, a menos que algo hubiera salido muy mal. La mirada del capitán permaneció fija en la de ella. Su voz permaneció serena, firme, controlada mientras hacía la pregunta que sellaría su destino. ¿Le gustaría explicarme por qué el presidente de esta aerolínea acaba de llamar para preguntar por qué un miembro de mi tripulación le faltó el respeto a su hijo? Claire sintió que se le encogía el estómago, que sus manos se apretaban en el regazo,
que el pulso le latía con fuerza en los oídos, que su mente buscaba una forma de responder, una forma de deshacer lo que ya se había hecho, una forma de arreglar esto antes de que se saliera aún más de control, pero antes de que pudiera abrir la boca, antes de que pudiera siquiera empezar a formar una explicación, el capitán sacudió la cabeza ligeramente, descartando ya cualquier excusa que pudiera haber estado a punto de ofrecer. No importa, dijo, su voz cargaba con el peso de la finalidad, de la inevitabilidad, de una decisión que ya se había tomado, de una consecuencia que ya se había puesto en marcha. Estás acabada. Claire inhaló bruscamente. Todo su cuerpo se puso rígido. Se le secó la garganta. Su mente le gritaba que arreglara esto ahora, pero no había nada más que decir, ningún argumento que pudiera esgrimirse, ninguna justificación que fuera suficiente, porque había roto la regla más importante de la industria aérea. Se había convertido en enemiga del pasajero equivocado. Había asumido un poder que no tenía. Había tratado a un chico como si fuera un niño más, sin darse cuenta de que él era el niño, sin darse cuenta de que el tranquilo y educado niño de 12 años al que había despedido sin pensarlo, 2 veces era el único pasajero de este vuelo que tenía la capacidad de acabar con su carrera con una sola llamada telefónica, y ahora, sentada en la cabina, con el pulso acelerado, la mente acelerada, con su destino ya sellado, se dio cuenta, con un horror lento y creciente, de que no tenía a nadie a quien culpar excepto a ella misma. Por primera vez en su carrera, Claire Reynolds se quedó sin palabras. Se quedó paralizada en la cabina, con el pulso acelerado, la respiración entrecortada, su mente buscando una salida, una forma de explicar, una forma de enmendar el error que había cometido, una forma de justificar por qué había despedido a un chico que, en su mente, no había sido más que un niño con derecho a saltarse las reglas, solo para darse cuenta ahora, demasiado tarde, de que ella había sido la que nunca había tenido la autoridad para tomar esa decisión. El capitán, observándola con la clase de paciencia que da la experiencia, que da el saber ya cómo terminaría esta conversación, exhaló lentamente antes de hablar de nuevo, su tono nivelado pero firme, cargando el peso de una decisión final, una que no estaba sujeta a debate. Serás expulsado de este vuelo tan pronto como regresemos a la puerta de embarque, dijo, cada palabra deliberada, cada sílaba final, dejando claro que no habría apelación, ninguna segunda oportunidad, ningún espacio para la negociación. Reúne tus pertenencias. La boca de Claire se secó. Capitán, empezó, pero el leve movimiento de cabeza de él la interrumpió antes de que pudiera terminar. Su mirada sostenía la de ella con tranquila autoridad, dejando dolorosamente claro que nada de lo que dijera cambiaría el resultado. Esto no es una discusión, dijo. Su voz uniforme, mesurada, tranquila, pero con el peso de la absoluta certeza, el peso de alguien que da un veredicto que ya había sido emitido desde muy por encima de él. La corporación ya ha sido informada. Un representante de la aerolínea te estará esperando cuando desembarques. Y eso fue todo. Se acabó. Claire tragó saliva con fuerza. Un frío nudo de comprensión se instaló en su estómago mientras se ponía lentamente de pie, con movimientos rígidos, mecánicos, huecos, como si su cuerpo aún no se hubiera dado cuenta de la realidad de lo que estaba sucediendo, como si una parte de ella todavía creyera que podía arreglar esto, hasta que salió de la cabina, volvió a la cabina de primera clase, y sintió el peso de cada par de ojos que se volvían hacia ella. Ethan Parker estaba sentado exactamente donde ella lo había dejado, con una postura relajada, una expresión ilegible, las manos apoyadas en el regazo. Su rostro no delataba nada, ni regodeo, ni petulancia, ni satisfacción, solo una certeza tranquila y serena, del tipo que le decía, sin que él necesitara decir una palabra, que para él esto nunca había sido una cuestión de poder, que nunca había necesitado alzar la voz o discutir, porque nunca lo había necesitado, porque en el momento en que ella había tomado esa decisión, en el momento en que le había hablado con condescendencia, en el momento en que lo había despedido como si no fuera nada, la decisión ya estaba tomada por ella. Había destruido su propia carrera con una sola palabra.
No, y ahora, mientras caminaba por el pasillo por última vez, mientras los pasajeros susurraban, mientras sus compañeros de tripulación evitaban su mirada, mientras el avión reducía la velocidad para regresar a la puerta de embarque para sacarla, Claire Reynolds comprendió exactamente lo que se sentía cuando le decían que no pertenecía a ese lugar.